Cordial saludo niños, esta semana vamos a trabajar con el presente simple, sus usos y sus estructuras. El presente simple se utiliza en cosas que suceden habitualmente, es decir, cuando expreso acciones cotidianas como bañarse, sentarse, estudiar, ver televisión, etc. A diferencia del español, no se usa para hablar de algo que está sucediendo en el momento. En ese caso utilizamos el presente progresivo. En el presente simple generalmente utilizamos los adverbios de frecuencia, que son palabras que nos dan, como su nombre lo dice, la frecuencia en la cual se realizan actividades. Dentro de ellos tenemos always, que significa siempre, usually, usualmente, frequently, con frecuencia o frecuentemente, often, algunas veces, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom y rarely, raras veces, y never, nunca. Ahora vamos a ver sus usos y algunos ejemplos. Además, vamos a mirar más adelante las estructuras de cómo se forman las oraciones. El primer uso del presente simple son las verdades generales, es decir, aspectos que ocurren en la cotidianidad y que son verdades absolutas, como por ejemplo, la luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol, los seres humanos necesitamos oxígeno, el agua se congela bajo cero. El segundo uso del presente simple son las acciones habituales o cotidianas, a las que conocemos como rutinas. En este caso podemos utilizar los adverbios de frecuencia para especificar la cantidad de veces que realizamos las acciones. Por ejemplo, she reads a new book every day. Ella lee un nuevo libro cada día. I usually call my parents on weekends. Usualmente llamo a mis padres los fines de semana. Por último tenemos los estados permanentes, es decir, oraciones a las que hablan acerca de acciones que no varían pero que no son rutinas. Específicamente cuando hablamos de dónde vivo, dónde trabajo, dónde estudio, etc. Un aspecto muy importante a tener en cuenta con el presente simple es la conjugación de los verbos en la tercera persona del singular, es decir, he, she, it. Para estas tres personas debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Si el verbo termina en O, debo agregarle ES. Ejemplo, go, goes, do, does. Si el verbo termina en X, SH, CH, S, debemos agregar ES. Fix, fixes, wash, washes, watch, watches, kiss, kisses. Si el verbo termina en y antes de la Y hay una consonante, debo cambiar la Y por una I y agregar ES. Como lo podemos ver en el ejemplo, study, studies, cry, cries. Por el contrario, si antes de esa Y hay una vocal, simplemente le agrego la S. A los demás verbos aplico esta misma regla, simplemente agrego una S. En la estructura afirmativa es muy simple. Llevo un sujeto, un verbo, un complemento, teniendo en cuenta que si es he, she, it, debo agregar la S o la ES de acuerdo a las normas ya mencionadas. En la negación debemos usar los auxiliares do y does. El do se utiliza para I, you, we, they y se utiliza en compañía del not.
En este caso puedo usarlo como do not o lo puedo utilizar como don't. Para he, she, it utilizo el does not o el doesn't. Y la estructura sería el sujeto, el auxiliar con la negación, el verbo y el complemento. En las estructuras interrogativas vamos a diferenciar las preguntas simples y las preguntas de información. Para las preguntas simples utilizo el auxiliar al inicio, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Estas preguntas siempre tienen como respuesta un sí o un no. Por eso también se les conoce como yes, no question. Para las preguntas de información o preguntas WH, debo utilizar al inicio de la pregunta la WH seleccionada. Where, dónde, what, qué, which, cuál, when, cuándo, who, quién, etc. Seguidamente utilizo el auxiliar do o das dependiendo del sujeto, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego va el complemento. En las oraciones interrogativas y negativas, el verbo siempre va en forma simple, porque ya estoy utilizando los auxiliares. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al taller, me pueden preguntar por el WhatsApp, que sería el medio más conveniente, o por el correo electrónico. Recuerden que el correo electrónico es ingleslear@gmail.com. Un feliz resto de semana.